Atención a la última hora y al titular que nos lleva la revista Hola. Juan Urdangarín tiene novia. En lo más alto de su página web, El Semanario utiliza este titular muy inusual después de cierta narrativa capciosa en torno al hijo mayor de Iñaki Urdangarín y de la infanta Cristina. Hola lo ha querido decir con todas las letras para que quede bien claro que el hijo mayor de Iñaki Urdangarín tiene novia, y hay imágenes y se han compartido. Ahora lo vamos a ver porque prácticamente nos han ofrecido hasta el currículum de la chica. Es muy fuerte esto. Nosotros vamos a entrar en todo, como siempre. ¿Y quién es esta tal misteriosa Sofía Khan, su pareja de origen hindú? Ella es de Canadá, pero bueno, la vais a ver ahora. Sí, son unas imágenes que curiosamente tiene la revista Hola, que son aparentemente robadas, como si les hubieran pillado y fotografiado sin que Juan Urdangarín o su acompañante no se dieran cuenta. Pero la verdad es que se está dejando retratar para mostrar que sale con una mujer. Esto no lo digo yo, esto ya lo están diciendo todos los medios, en lo que sinceramente creo que no se entiende. Esta es Sofía Khan. Ahora entraremos un poco en el currículum, pero bueno, la están poniendo prácticamente como una Kate Middleton. De hecho, compartió universidad con el príncipe William y con la princesa de Gales. Lola dice: imágenes que no dejan lugar a dudas. Entre besos y abrazos, el hijo mayor de la infanta Cristina disfruta del otoño en Londres con una joven. Este titular ha causado gran revuelo mediático. Las imágenes difundidas parecen el resultado de un seguimiento fotográfico imprevisto, de esos en los que el personaje público de repente es sorprendido en su vida privada. Vamos a ver las fotos para poneros en situación. Y bueno, pues estas imágenes, entre comillas, robadas, pues dicen que se esconde algo muy distinto. Ya están hablando de Operación Juan Urdangarín, un plan cuidadosamente preparado para oficializar una relación sentimental y sobre todo despejar rumores sobre la vida personal del hijo mayor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. La publicación, que normalmente el Hola sabemos cómo es, se muestra muy prudente siempre al tratar la intimidad de miembros de la familia Borbón, establecer la naturaleza de las relaciones, digamos, de una manera bastante conservadora. Opta esta vez por la afirmación rotunda. Una táctica un arma de doble filo, que bueno, veremos un poco cómo queda. La afirmación rotunda es: tiene novia. Lo estáis viendo ahí, es de la página web de Hola. Ahora vemos más fotos. Se dice que no tiene que haber lugar para eufemismos ni especulaciones y que las fotografías muestran a Juan Urdangarín paseando por Londres de la mano de una joven nada misteriosa. Como dice Hola, la identifica con nombre, datos, muchísimos. La misteriosa novia prácticamente la conoce todo el mundo. Bueno, se llama Sofía Khan. La escena por donde les pillan está entre los cafés de Chelsea y las calles otoñales de Londres, una exclusiva conseguida a través del teleobjetivo de un paparazzi. A ver, yo entiendo aquí, puedo llegar a entender muchas cosas, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo un poco con esos medios que dicen que todo esto ha sido como un poco preparado. La intención, tenemos varias, o sea, no solo una la que hay en mente. La teoría que están manejando la mayoría de los medios es que esto es un publi-reportaje cuidadosamente orquestado, que esto no es fruto del azar, no es fruto de la casualidad y que prácticamente pues han cogido a una chica de un perfil profesional muy alto, es de su edad, y bueno, pues que nada, han contado hasta cómo se han conocido de repente. Y a ver, es Juan Urdangarín, se ha criado en la familia real, sabe cómo funciona todo este tema de los paparazzi y demás, y de repente sale con la chica así. A ver, nos podemos convencer de que sí exista en este caso cierta naturalidad, pero lo cierto, yo lo que veo a mí no me termina un poco de convencer. La manera, sobre todo, y a lo mejor no tiene la culpa el chico, ¿no?
pero es un poco como lo ha dado en este caso la revista Hola. Vemos aquí más fotos, aquí como jugando, aquí incluso en esta foto se le ve a ella mirando, un poco para el teleobjetivo, en fin. A ver, la decisión, o sea, la difusión de estas imágenes, no olvidemos que llega después de unos meses, casi un año, que se había especulado sobre su convivencia con un amigo especial en Londres. Y esto no solo vino de un medio republicano, sino que lo replicaron medios un poquito, bueno, amigables, digamos, a la Casa Real. Con esto lo que se pretende es mostrar de forma aparentemente natural, pero también perfectamente calculada, que Juan Urdangarín mantiene una relación estable con una mujer. Lo del amigo especial ya en su momento era el compañero de piso. Pero bueno, generó titulares, comentarios en la prensa del corazón y esto parece ser una respuesta a todo ello. Bueno, se quiere despejar cualquier duda sobre su orientación sentimental, un cambio en la estrategia de comunicación, a mí un poco pésima, un poco lo que pretende hacer Hola en este caso. Yo creo, ya lo dijo en su momento, a este chico hay que dejarlo un poquito en paz, eso sí. Más allá de eso, que haga lo que quiera y que nadie se va a escandalizar a estas alturas por determinadas cosas, ¿no? Bueno, Sophia Khan, joven canadiense de 25 años, trayectoria académica brillante, nacida y criada en Canadá, estudió en la Universidad de St. Andrews, la misma institución donde se conocieron los actuales príncipes de Gales, tiene un máster en desarrollo sostenible y gestión, y en su perfil profesional se describe como una apasionada de la innovación y la sostenibilidad, intereses que comparte con Juan. Todo esto lo dice la revista Hola. Además, para ser tan misteriosa, nos dice hasta dónde se conocieron. En el campeonato de lanchas eléctricas E1 Series, fundado por Alejandro Agag, que es el jefe de Juan Urdangarín, y ella trabajaba ahí como Teams Executive, ejecutiva de equipos, y él colabora vinculado a la Fórmula E. El reportaje cae en varias contradicciones, ¿eh? Dicen, ¡ay, los han pillado! ¿Cuánto llevan? Bueno, nada, no, está muy consolidado esto. Es brutal. Una actitud cariñosa, ¿no? Que buscan transmitir esa naturalidad buscada y desde el punto de vista comunicativo se ve como cierto control, bueno, en fin. Yo a este chico lo he visto en otras situaciones más naturales, se le ha visto un chico maduro, equilibrado, nada que decir y sobre todo discreto y tímido, ¿vale? En estas imágenes vemos todo lo contrario. No digo que esto sea un montaje, no, digo que la manera en que ha tenido de vender todo esto la revista es cuanto menos sospechosa, y lo digo yo y lo dicen muchos medios, muchos digitales ahora mismo. Dicen, más bien parece una puesta en escena destinada a marcar una nueva etapa personal que él está ahora empezando a construir su identidad adulta, profesional y sentimental propia, fuera del paraguas de sus padres y del pasado judicial que aún pesa sobre el apellido Urdangarín. Bueno, pues ya digo, esto lo están llamando los medios Operación Juan Urdangarín, para exhibir la imagen del joven ante la opinión pública. Chico discreto, cosmopolita, comprometido, que elige cuándo y cómo mostrarse incluso en el terreno más íntimo de todos, el amor. En fin, yo no sé qué os parece, y probablemente yo sí me puedo llegar a creer que sí, que están juntos y que ya está. El asunto, ya digo, es la narrativa de la revista Hola, que es un poco lo que más llama la atención. Está viendo comentarios en redes sobre la chica, ya digo, dicen que es de origen indio, pero en realidad es de origen hindi, que sería la palabra adecuada en este caso para referirse al gentilicio de la gente que tiene rasgos hindúes. Pero bueno, no sé qué opináis. Yo esto tampoco creo que esté en la mano de Leticia o Felipe VI o Zarzuela, Casa Real en todo esto. Me parece más que sí puedo ver un poquito más a la madre, pero o no sé, o alguien que le ha querido hacer un favor a Iñaki Urdangarín a Juan Urdangarín, y que en este caso yo creo que le ha echado más bien una mano al cuello. En fin,
No sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo, gracias por estar ahí.